Bueno, voy a pasar a presentar finalmente a Adriana Silvestri. Ella va a exponer sobre la enseñanza de los géneros secundarios, una propuesta vygotskiana. Adriana Silvestri es doctora de la Universidad de Buenos Aires, se ha especializado en psicología del lenguaje, en especial en comprensión y producción discursivas. Se dedica a la docencia a nivel medio, superior y posgrado, ejerce de manera permanente en la Escuela Técnica número 1 Otto Kraus, en la Cátedra de Psicología General del Departamento de Ciencias de la Educación, en la Diplomatura de Ciencias del Lenguaje del Instituto del Profesorado Joaquín B. González, en la carrera de especialización en procesos de lectura y escritura, Cátedra UNESCO, en la maestría en Psicología Cognitiva y Aprendizaje Flaxo, en la maestría en Psicología Cognitiva UBA y en otras instituciones nacionales e internacionales. Cuenta con diversas publicaciones acerca de las investigaciones teóricas y empíricas de su especialidad. Muchas gracias, buenas noches a todos. Esta exposición tiene dos objetivos básicamente. El primero, que ya está señalado un poco en el título, voy a capitalizar lo que han señalado en parte mis compañeros de mesa, es explicar un fracaso en la comprensión y la producción del texto de la que existen muy abundantes diagnósticos en los que no me voy a detener por el momento, tomando ideas, ya que estamos homenajeando lo del propio Vygotsky y sobre todo, en especial, de pensamiento y lenguaje, de los seguidores de Vygotsky y de algunos modelos posteriores que son compatibles con estos aspectos. Para eso me voy a centrar en un solo punto, que es la revalorización de la importancia enorme que le asigna Vygotsky a un proceso que es la imitación, muy descalificado y que puede explicar en gran parte este deterioro. En el título de la ponencia vemos que yo estoy hablando de géneros secundarios, o sea, géneros de la escritura. Ustedes saben que esto tiene una vertiente que viene del lado de las ciencias del lenguaje. El que propone primero esto es Bakhtin. Son géneros que están ligados con la escritura, que presuponen una sociedad muy compleja y que presuponen dominio de la lectoescritura. Para Vygotsky, los procesos y estructuras comunicativos y cognitivos se transforman de manera significativa como consecuencia de la adquisición de algo que es un instrumento cultural e intelectual privilegiado, la escritura, ¿sí? Es un dominio instrumental privilegiado porque es lo que permite ingresar a la construcción de estas funciones avanzadas, específicamente humanas. Y estas funciones requieren algo que generalmente es dejado de lado, y es que ese instrumento alfabético, la lectoescritura, el alfabeto, tiene que estar automatizado. Ese instrumento debe concebirse en sus dos facetas, en su faceta de lectura, de codificación fónico-gráfica, y en su faceta de transcripción, de producción. Del modelo vygotskiano voy a tomar en cuenta estos aspectos que siguen, nada más, porque hay muchos de los que podríamos explayarnos. Primero, es un modelo muy fuertemente instrumental, eso dio lugar a todas las elaboraciones posteriores sobre la acción mediada, ¿sí? Es un modelo, segundo, fuertemente semiótico, por la importancia que le asigna Vygotsky a la adquisición del lenguaje simbólico, en general oral, y en especial el lenguaje escrito, que toma como ejemplo de función secundaria. No es un instrumento social más, como la licuadora, ¿eh? Es un instrumento muy básico y muy central para la transformación de los procesos psicológicos. Tercero, que ya señalaron bastante mis compañeros, la propuesta de Vygotsky es explícitamente materialista y dialéctica. Es explícito esto. En él discute abiertamente y de manera explícita con los empiristas, con racionalistas, dualistas, etc. Por último, se trata de una propuesta que es psicológica, no es escolar, aunque el mismo Vygotsky tome muchas veces ejemplos de la escolaridad por la sociedad a la que pertenece, etcétera, etcétera, es una propuesta psicológica. Entonces puede tomarse de alguna manera como un instrumento de reflexión para ciertas prácticas escolares, pero supuestamente, aunque cambien los criterios del desarrollo en la historia, es válido para toda etapa de la prehistoria, de la historia, con o sin educación formal, etcétera. Volviendo al caso que nos ocupa, que es el de nuestro país, lo que observamos, basándonos siempre en lo que estamos viendo de Vygotsky, es que hay prácticas que llevan a un dominio totalmente insuficiente de este instrumento. Y esto dificulta o impide totalmente los aprendizajes posteriores.
Desde el punto de vista cognitivo, si queremos usar otra terminología, es muy sencillo. Todo instrumento debe automatizarse, ¿para qué? Para liberar recursos de la memoria de trabajo, de la conciencia, para operaciones más complejas. En nuestro caso, tiene que haber una automatización del instrumento de la lectoescritura para poder ocuparse de operaciones más complejas que tienen que ver con la comprensión o con la producción discursiva, ¿sí? ¿Cómo se logra la automatización? Con el instrumento que ustedes quieran, ¿eh? Con un violín, con un piano, con la lectoescritura. Primer paso, hay más de uno. Procesos de imitación a quien domina el instrumento. Segundo, lo que vulgarmente se llama práctica, repetir esa acción. Casualmente, y por razones que son muy extrañas, que no tienen que ver con mi exposición de hoy, la repetición y la imitación están socialmente aceptadas para otras prácticas que incluso se consideran muy creativas, como todas las que tienen que ver con la interpretación musical. El dominio del piano, el dominio del violín, el dominio del canto, el dominio de la danza o el dominio del deporte, etcétera, etcétera. Está aceptado que es necesario practicar mucho. Por alguna razón que no corresponde a mi exposición, no se considera que hay que practicar mucho para dominar el instrumento lectoescrito, ¿sí? Los ejemplos que voy a dar, que no sé si están ahí, tienen solamente valor ilustrativo, porque todos tenemos ejemplos. La única precaución que tomé, sí es bastante, no sé hasta qué fila se ve, perdón. Estos primeros ejemplos, que son bastante horrendos, son dos renarraciones, o sea, de niños que tienen 9 años, fines de tercer grado, que es cuando se evalúa la automatización del instrumento. Y los únicos recaudos que tomé fue comparar, vamos a comparar épocas diferentes, escuelas públicas, escuelas urbanas y no escuelas marginales, sino de procedencia social media, y no tomar como ejemplo ni a los primeros ni a los últimos de la clase. Estos son ejemplos muy tristes de falta de dominio instrumental. Estos chicos tienen 3 años de escolaridad y no dominan absolutamente nada. No tienen ningún método, por supuesto, de enseñanza, no hay imitación en la base, tienen serios problemas ortográficos, tienen serios problemas de transcripción, de trazado, de convenciones gráficas, no existe la puntuación y es una tarea de muy baja exigencia cognitiva porque tienen que renarrar un cuento popular muy breve del zorro y no me acuerdo y el hornero, ¿sí? Y no tienen que inventar un cuento propio, ¿sí? A esto es lo que le llamamos asignación de recursos a tareas complejas. Como estos chicos, tercer grado, 3 años, todavía no han automatizado para nada este instrumento, no tienen recursos como para que se dediquen, ¿sí?, a algo mucho más complejo. El otro ejemplo que seguramente todos, el corpus, perdón, es de Fabián Jausás, si alguien no lo alcanza a ver. Este segundo que no aparece en la... Bueno, no importa, les digo de qué se trata. Es ese, ahí está. Si podés, por favor, pasar a la página anterior, porque este es un ejemplo que tiene 40 años y no soy yo, pero este es un ejemplo de un método cualquiera, el que les guste, pero que no descalifica ni la imitación ni la repetición. Esto es lo que llamamos dominio del instrumento, dominio del piano, dominio de la lectoescritura. Acá está esta nena repitiendo 40 años atrás, los otros ejemplos son actuales. Mamá me mima 3 veces. Esto es en abril, un mes de empezada las clases. Continuamos. Octubre. Ya pasamos a heladera, zanahoria, huevos, es decir, palabras mucho más complejas. Pensemos que esto es primer grado, los niños de tercer grado tenían problema con hornero, al que ninguno le pone H. Próxima, esto es octubre,